una frase de un libro del maestro Mies, que decía que Mies decía que daba clases porque las clases le obligaban a aclarar ideas y a resolver problemas generales de la arquitectura, básicos para él, que en el momento que venía el encargo no tenía tiempo de reflexionar en esas cosas. Entonces decía Mies que más valía hacerlo antes. Y entonces para nosotros, el tener la oportunidad de dar clases en la universidad donde estudiamos en Guadalajara, que se llama ITESO, es para nosotros como esta oportunidad de tener un espacio, una dosis semanal de reflexión mínima necesaria para poder complementar esta como vorágine a veces de trabajo que tenemos en el estudio. Entonces, como intentando un poco buscar estos espacios de reflexión y emplearlos, no solo damos clases, sino que empezamos a buscar una estrategia más para obligarnos a reflexionar sobre arquitectura, y la verdad es que hemos encontrado algo que surgió casi como un hobby al principio, pero poco a poco se ha convertido en toda una metodología en la oficina, y que tiene que ver con el traslado, que tiene que ver con el viaje, y sobre todo que tiene que ver con tener constantemente la experiencia directa de la arquitectura. Eso es lo que buscamos. Entonces, nosotros en la oficina lo que hacemos es diseñar viajes de estudio. Aquí tenemos como algunas imágenes de algunos tours que hemos organizado. Son viajes de estudio con temas muy específicos que organizamos en la oficina, los diseñamos, los organizamos, los promovemos y los compartimos. Y esto implica dedicarle un tiempo como si fuera cualquier otro proyecto, así es como lo abordamos en la oficina, casi les decía como una metodología ya. Y entonces, lo que nos permite es que, como ustedes, es como estar en la universidad, ¿no? Cada uno de estos viajes tiene un tema muy específico y esto nos obliga a ponernos a estudiar. Es todo un tema de investigación cada uno de estos viajes, desde la curaduría de las obras que queremos visitar hasta estudiar un poco el contexto que vamos a visitar. Entonces, en estos viajes, lo que sucede es que visitamos obras y las discutimos in situ, invitamos a gente que sea relevante en el lugar a que venga a compartirnos y a explicarnos qué es lo que sucede ahí, entender la arquitectura del lugar. De repente nos acompañan como guías en algunas de estas visitas, y de repente también hemos tenido la oportunidad de visitar estudios de arquitectura o de organizar pequeñas actividades o talleres en otras escuelas de arquitectura en estos viajes que hacemos. Entonces nos encanta sentirnos permanentes estudiantes de arquitectura, y nos gusta pensar en proyectar como recordar, ¿no? Buscar esta experiencia directa de la arquitectura como un material de proyecto también. Entonces, en la medida de lo posible, intentamos que estos arquitectos jóvenes que colaboran con nosotros vengan a estos viajes y se sumen y estén un poco en sintonía con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esta información que recibimos, con todo esto que vemos y visitamos? La verdad es que hemos tenido que aprender a tener una postura crítica entre lo que vemos y lo que visitamos. Y el filtro que nos ha ayudado como a destilar esta información de manera muy práctica en lo que hacemos es precisamente el construir lo que proyectamos. Eso es para nosotros el mayor filtro, el pensar, el ver, el analizar a partir de lo que es posible para nosotros. Lo que es posible, lo que es ejecutable con nuestro equipo de trabajo, ¿no? Con nuestros colaboradores, con nuestros maestros albañiles, con nuestros especialistas herreros, etc. Eso para nosotros es muy importante. Entonces, este objeto que ven aquí es una artesanía que compramos precisamente en un viaje a Perú, y es un avión, un avión es una máquina que desafía la gravedad, es probablemente la máquina más global que hay, pero aquí hecha en barro por manos peruanas, con peruanos a bordo, ¿no? Con esta leyenda de Air France, de esta transnacional, pero a la vez tiene impresa, el avioncito tiene impresa la banderita peruana. Entonces, nos encantaba este objeto porque es justo donde nos situamos nosotros, donde nos gusta vernos en como especie de punto de equilibrio entre el entendimiento de lo local, el entendimiento de saber dónde estamos situados, dónde estamos parados, qué es posible, y también abiertos a entender cuáles son las necesidades globales de la arquitectura y de nuestro tiempo también.
¿no? Nos gusta vernos aquí, nos gusta pensar que somos estos peruanos que estamos viajando, intentando entenderlo y absorberlo y después aplicándolo, intentando hacer un poco eso. Entonces, para nosotros, no sé, como ser tan contemporáneos o ser tan conscientes de dónde estamos es muy importante. Para nosotros, en realidad, estas dos arquitecturas que ven aquí no son tan diferentes, no están peleadas. Es más, casi podríamos decir que parten de los mismos principios. Es decir, esta y esta tienen las dos una base que regula el terreno sobre el cual se van a posar. Ambas tienen un espacio habitable y una cubierta que las remata. La única diferencia entre esta y esta es la técnica, que ha evolucionado, ¿no? Entonces, estos verticales que ven aquí que sostienen la cubierta, pues pueden separarse un poco más, o el espacio habitable puede pensar en un cierre de cristal de estas dimensiones. Entonces, para nosotros, tan primitivo o tan sofisticado, todo lo que vemos, todo lo que analizamos, todo intentamos que sea susceptible a ser aprendido, analizado, y esperamos que lo podamos como sudar de alguna manera indirectamente en los proyectos. Entonces, nos gustaría presentar algunos proyectos que hemos hecho, pero más a partir, no tanto de cómo solucionamos los proyectos, no presentarles las secciones, cortes y alzados de todos los proyectos que hemos hecho y explicarles cómo los hemos solucionado, sino más bien, más a partir de esta experiencia de qué es lo que pensamos, de dónde partimos para realizar los proyectos, ¿no? Un poquito sería como la dinámica que queremos presentar hoy. Entonces, hablando de arquitecturas primitivas, estas fotografías de Mariana Jampolsky, que hablan de un sistema, de una construcción tejida de amarres, en donde son estas arquitecturas, en donde en realidad está este recubrimiento de hojas de palma, pero por debajo de ellas, hasta el suelo, se evidencia una estructura muy clara y muy evidente. Es algo que nos interesa muchísimo en la oficina. Es un tema que nos interesa, el evidenciar la estructura. Muy diferente, estas arquitecturas no son primitivas, estas arquitecturas se hicieron, no sé, hace medio año, un año, 2 años, pero son, seguro, todos las hemos visto en la playa, ¿no? Estas casas típicas de playa y que tienen y rematan con las características palapas de playa, ¿no? Pero entonces, cuando veíamos nosotros estas imágenes, para nosotros estas arquitecturas era exactamente lo opuesto a lo que acabamos de ver en las fotografías de Jampolsky, en donde son casas que precisamente contraponen los sistemas, son casas que están, si se fijan, son casas que están hechas como si fueran cualquier casa de ciudad, cualquier casa de fraccionamiento, que están hechas de tabiques, de enjarres, de pintura, de aplanado, y a las cuales se les sobrepone el sistema de palabra que acabamos de ver, ¿no? Entonces, para nosotros, les digo, la verdad es que cuando empezamos a ver estas casas, porque nos hicieron un encargo en Chacala, Nayarit, y los clientes nos llevaban y nos decían, queremos una casa así, ¿no? Una casa así, que remate con palapas, y nos las enseñaban, y nosotros las veíamos y no las entendíamos, porque nos parecía tan ridículo como si yo ahora, imagínense que tengo aquí un gorro en forma de cónico, y me pongo en la cabeza y les digo que soy de China. Y tú me ves y claramente no soy de ahí, ¿no? Entonces era como esta idea de, vamos disfrazando la casa de ciudad de costeñita, ¿no? Entonces le ponían el gorrito de playa. Entonces, cuando nos empezaron a pedir esta casa, decíamos, a ver, un segundo, vamos a reflexionar realmente de qué se trata una casa de playa, cuál es el sistema que debería de regir una casa de playa, ¿no? ¿Cómo no disfrazarla? Entonces, empezamos a reflexionar sobre la idea de la palapa, cómo se estructura una palapa, cómo se hace una palapa, y entonces nos dimos cuenta que la palapa es precisamente todo menos un gorro, ¿no? Todo menos un sombrero, es decir, es todo un sistema estructural que llega hasta el piso y se clava en el piso, necesita bajar. Entonces empezamos a pensar cómo le podíamos hacer para convocar este sistema, para arrastrar este sistema de palapa tan característico, tan de playa, y contagiarlo a toda la casa, ¿no? Pensábamos que si podíamos llevar esta idea de un esqueleto estructural
que se ligue con las palapas autónomo y que nos permita entonces hablar de que el cierre de la casa, los cierres me refiero a estas partes de aquí, concentrarnos en la estructura y entonces estos cierres pueden ser totalmente autónomos, es decir, la casa, como las palapas, o sea, la estructura es la que sostiene la casa y los techos y las palapas, y entonces esto que está aquí, que son los muros, como esto no depende de esto, entonces tenemos toda la libertad de poder elegir cómo queremos hacer este cierre. Entonces, lo que intentamos hacer, como vemos en estas imágenes, son otras imágenes que nosotros habíamos, cuando habíamos ido a la playa, nos habíamos encontrado y las habíamos fotografiado, y son como muy evidentes de lo que les estamos tratando de explicar, que es esta idea en donde las columnas, la estructura de columnas baja hasta el piso y entonces tú puedes atravesar visualmente todo esto, es decir, estas columnas no están escondidas entre los muros, ¿no? Como las casas de ciudad, están completamente despojadas de ser muros portantes y entonces por lo tanto puedes atravesarlas, ¿no? Casi visualmente. Entonces nosotros queremos replicar esto y entonces lo que hicimos fue plantear una base que regule un poco la pendiente del terreno, que no es mucha, pero entonces sobre ella se empieza a colocar este entramado, todo este entramado de traves y de columnas sobre la base que se ligan inmediatamente con las traves y con las columnas en planta alta y obviamente con la estructura de las palapas. Entonces es como todo un gran esqueleto llevado a toda la casa y finalmente lo que nos permite este sistema es poder establecer unos cierres, poder privatizar la casa tanto como el mismo programa nos lo pedía, ¿no? Entonces las áreas de habitaciones están mucho más cerradas, las áreas de servicio están veladas, casi como el programa nos lo iba pidiendo, y entonces nos permitió también este gran esqueleto poder contar con áreas semiabiertas, abiertas totalmente, veladas o claramente con relación hacia el paisaje, etcétera. Ser muy, muy flexibles. Entonces creemos que el diálogo de la palapa con la estructura y con todo el se cumplía. El interior, obviamente, la estructura está siempre presente y la estructura es la que nos permite atravesar en diagonal y poder entablar un diálogo constante con el paisaje, ¿no? Entonces, la estructura nos ayuda a liberar la casa de los muros. Esta casa está actualmente en construcción y este es el paisaje con el que intentábamos dialogar. Tal vez esta foto se ve como que, la verdad es que la veíamos y decíamos, híjole, parece que arrasamos con todo el paisaje cuando estábamos construyendo la casa, pero en realidad no había nada. Lo que pasa es que estas casas ya tienen un tiempo ahí y la verdad es que la vegetación es brutal, plantas algo y se da de una manera increíble. Entonces el único elemento que existía en el terreno era inmenso árbol, o sea, de aquí vean la escala de las personas y ven la escala, es enorme. Y viene acá el mar. Entonces aquí estamos tratando de construir esa base de la que les hablábamos. Esta es otra imagen del terreno, aquí estamos encajonados en nuestros vecinos y aquí está nuestro vecino, una casa más de ciudad y que además se pintó de amarillito para intentar ser más playera, no sé, es exactamente lo que no queríamos hacer. Entonces aquí es donde nos estamos encajonando y en el proceso de construcción era lo que se hablaba, el estar cerca de la obra nos permite hacer estas cosas. Estamos experimentando las columnas, todas las columnas que veían van a tener que ser de concreto al final por una cuestión de mantenimiento y de estructura básica. Entonces lo que estamos tratando de hacer es colarlas a partir de conseguir la madera rústica del sitio y entonces dejar impreso, dejar como esta idea de testigo del lugar en las columnas. Además tendrán un pigmento y lo que estamos intentando, lo que esperamos que suceda es que estas columnas empiecen a envejecer y envejecer y envejecer y entre más envejezcan, más se mimeticen con el paisaje, más se fundan con el paisaje y que pareciera que esta gran estructura, este gran esqueleto siempre ha estado ahí. Es un poco la idea de la casa. El paisaje ha sido un tema que a nosotros se nos ha ido revelando y que lo hemos ido descubriendo. Tuvimos la oportunidad, cuando hicimos uno de estos viajes que les platicábamos a Brasil. Si algún día van a Brasil, la verdad es que vayan a este lugar, es increíble. Es del famosísimo paisajista Roberto Burle Marx. Él tenía esta casa, y cuando digo casa, estoy hablando de hectáreas de terreno.
O sea, hay volúmenes arquitectónicos disgregados por todas estas hectáreas, uno es estudio, otro es habitación, otro es terraza, no sé. Y entre todos estos intersticios entre los volúmenes hay una serie de áreas de experimentación de paisajismo increíbles, verdaderamente increíble. Entonces, este lugar, la verdad es que nosotros lo recorríamos y veíamos que la arquitectura era verdaderamente insignificante en el lugar, era lo menos importante. Entonces, finalmente, nosotros dijimos que esta obra nos dio una gran lección y que era que la arquitectura a veces tiene que dejar dar paso a que sea el paisaje el protagonista de la arquitectura y no el objeto arquitectónico construido. Entonces, esto como decisión arquitectónica, ¿no? Como convicción arquitectónica, permitir que sea él el protagonista, no yo. Entonces, quiere decir que la conclusión es que el paisaje es el que hace el lugar, el paisaje es el que hace el espacio. Y esto mismo sucede en este lugar, que es un lugar que nosotros vamos muy seguido porque es la universidad donde estudiamos y donde ahora damos clases, es el ITESO en Guadalajara. Y este lugar, la verdad es que es un lugar privilegiado porque es un campus, yo honestamente digo, no conozco todos los campus de México, pero yo creo que el campus del ITESO es de los campos más arbolados que hay, de verdad creo que es un privilegio estudiar ahí. Entonces, lo que sucede aquí es justo esto, ¿no? Si ven esta imagen, los edificios del ITESO son sumamente discretos, no intentan ni siquiera competir con el paisaje. No sé si es la mejor imagen o no, creo que tendrían que ir para intentar descubrir esto que les estoy diciendo, pero son tan discretos los edificios que entonces el paisaje es el protagonista. Y la verdad que nosotros siempre hemos dicho que el verdadero patrimonio del ITESO es el paisaje. No está en sus infraestructuras construidas, ni en sus edificios, o no está tanto en ellos, ¿no? El ITESO lo sabe, y si algunos de ustedes van, si no se los platico, cada árbol del ITESO tiene una plaquita, cada árbol está catalogado, clasificado, y entonces esto habla de que el arbolado en el ITESO está protegido, altamente protegido y altamente catalogado. Entonces, cuando el ITESO nos invitó a participar en un concurso para un nuevo edificio en el ITESO, pues este era el tema, ¿no? Justo este era el tema, cómo hacer algo, cómo proponer algo en el cual el paisaje se respetara, no solo se respetara, sino se potencializara la idea del paisaje, cómo no intervenirlo. Y entonces esto que vemos aquí, este es el nuevo edificio que nosotros proponíamos, y la disposición de estos edificios es digamos, la disposición que nos permitía respetar el 100% del arbolado, no tocarlo. Y entonces el intersticio entre estos volúmenes que genera esta plaza de aquí es simplemente la plaza que es el resultado de no modificar ni un solo árbol, no tumbarlo, no tocarlo para nada. Entonces, esta imagen la verdad es que tal vez no lo describe tanto porque en esta imagen tuvimos que hacer transparentes los árboles para que, como eran las imágenes del concurso, tenemos que explicar el edificio, pero imaginen que está en toda esta plaza llena de árboles y de esta plaza entonces incluso se desprende este talud que te conduce a las aulas principales. Pero entonces, esta era la idea, ¿no? La idea de cómo configurar esta plaza, cómo hacer estos árboles habitables que siempre han estado ahí, pero que ahora tienen un sentido. Y este es un esquema muy rápido, simplemente para explicarles justo lo que les decía de la lección de Burle Marx, ¿no? Esta idea donde el edificio es lo menos importante, ni siquiera hay una espacialidad, digamos, interesante o buscada, es un sistema como probablemente deberían de ser muchos de los edificios de las universidades, es una estructura básica, funcional, flexible, económica, no hay más que eso. Pero entonces, si esto no era lo importante, lo que nos interesaba a nosotros era la exterioridad del edificio, el plantear cómo estos edificios, cómo estos volúmenes se convertían en los límites que contenían estos exteriores y cómo estos volúmenes ayudaban a acotar estos espacios de paisaje y hacerlos habitables y hacerlos disfrutables por el alumnado,
por los profesores, como esta imagen de Yaxchilán, Chiapas, no sé si alguno de ustedes ha ido, pero esta idea, ¿no?, estas zonas arqueológicas selváticas en donde los montículos van conteniendo estas plazas, van generando estas plazas, y son los árboles los que generan esta especie de sombra, techo natural. Esto era lo que nos imaginábamos en estos espacios entre los volúmenes edificados, y lo que pensábamos es que ojalá esto fuera envejeciendo, y cada vez que el paisaje envejeciera junto con el edificio, entonces se iban a convertir como una especie de matrimonio feliz en el cual iba a ser una cosa casi indivisible, ¿no? Iba a llegar un momento en que el paisaje se iba a formar parte del edificio y el edificio el paisaje. Muy, muy distinto a dialogar con un paisaje que seguro, estoy segura que también ustedes se sentirán así, seguro esto sucederá también muchísimo aquí en Aguascalientes, estos paisajes duros de los típicos nuevos fraccionamientos, amurallados, áridos, que no tienen un solo árbol, que no tienen banqueta increíble, ¿no? Tú ves a las señoras con las carreolas paseando aquí en medio de la calle, y que a nosotros nos cuesta trabajo pensar cómo estos terrenos cuestan lo que cuestan. Pero bueno, en un contexto así, digamos, tan construido, tan edificado, árido, de una construcción tras otra, entonces nos pedían esta casa, en esta esquina que está aquí, una casa para un matrimonio retirado y que la quería para vivir su vejez. Entonces nos pedían una casa básicamente en planta baja, pero entonces aquí el tema era justo lo contrario a lo que les acabo de decir de los otros proyectos. ¿Cómo no dialogar? ¿Cómo hacemos algo que no dialogue con este paisaje tan duro? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer una casa así? Sí, y más que negar el paisaje, lo que queríamos era construir un propio paisaje al cual la casa, y más estando en una sola planta, pudiera voltear a mirar a este propio paisaje, ¿no? Era un terreno pequeñito de 200 metros cuadrados, y entonces teníamos que ahí construir un propio paisaje y una casa que volteara a mirar a él mismo, ¿no? Entonces, en un viaje, en uno de estos tours de arquitectura que hicimos por Guatáperas en Michoacán, descubrimos estas estructuras que nos parecen muy interesantes, que se dan en una región cerca de Uruapan y de Tierra Caliente, Michoacán, que les llaman estas guatáperas, ¿no? Y son sencillamente, los llaman también hospitalitos, porque lo que hacen es recintar, o sea, hacer un muro que contiene varias trojes o estructuras dentro, y entonces el paisaje no es, la relación con el paisaje o el contexto no es abriendo ventanas hacia la calle, sino precisamente, aquí vemos alguna ventana, aquí otra, es la relación hacia el intersticio o espacio que queda entre estos volúmenes o trojes, y entonces también a una manera como primitiva, como lo hacen también en Yucatán, que establecen un recinto y hay pabellones adentro, nos parecía que esta casa podía funcionar, ¿no? Quiero decir, como en un lenguaje más algo por aquí, ¿no? Esta es una fotografía de Mariana Jampolsky también, en una hacienda en Puebla, pero nos interesaba mucho cómo uno puede imaginarse aquí que esta barrera contiene el exterior, ¿no? Divide el exterior del interior, algo que deseábamos hacer para este proyecto, y seguramente estos habitáculos, graneros, áreas de trabajo, vivirán siempre volteándose a ver a ellos mismos y a estos patios que se generan entre el vacío de estos mismos volúmenes, ¿no? Entonces, una cosa así nos parecía que debía funcionar para el proyecto, y entonces lo que imaginamos fue hacer una especie de banda o cinta en planta baja que organiza varios volúmenes que se colocan adentro. De esta manera podríamos organizar áreas de día, áreas de noche y áreas que articulaban estos dos programas, ¿no? Y perforando, como si recordáramos las guatáperas, con un pequeño
zoológico, ¿no? Y una pequeña placita, el acceso a este sistema espacial de llenos y vacíos, ¿no? De pabellones que están pegados a esta cinta o este muro que los abriga. Entonces, el programa, que es muy sencillo, eran simplemente 2 habitaciones y una habitación de visita. De hecho, los visitantes de esta casa, o sea, los hijos que van a visitarlos son de aquí de Aguascalientes, entonces como está muy cerca, van 1 o 2 veces a veces por semana, entonces tienen una habitación en una segunda planta. Pero lo que nosotros queríamos hacer era, como teníamos pocos metros, en este cinto perimetral metíamos programa, como por ejemplo estas son las bodegas de la casa donde se guardan sillas, mesas, cosas de Navidad, etcétera. Se abren desde la calle, o sea, desde la calle tú aquí cierras las puertas, tienen llave, y desde aquí es donde sacas y después usas todas las herramientas, etcétera, que necesita la casa. Entonces todo este perímetro que vemos en blanco es como esta cinta que va recogiendo el programa en estos pabellones. Aquí se evidencia como estos patios, ¿no? Donde queríamos que la casa volteara a ver. De hecho, esta fachada es norte, esta fachada es sur, entonces ventilaba e iluminaba muy bien. Entonces aquí estamos viendo esta fachada que da al poniente y que no queríamos, a lo cual no nos queríamos abrir, ¿no? Porque en Guadalajara, como me imagino aquí también, el poniente es una monserga. Ya por dentro de la casa vive esta espacialidad en la cual el área de día tiene esta doble altura, inclusive tiene luz cenital, ¿sí? Y conforme vamos entrando al área de noche, que es el conector, la casa empieza a ser un poco más sombreada, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaba mucho como esta intención de evidenciar lo que sucede en el interior y que se muestra al exterior, como darnos cuenta que todo este volumen no tiene ventanas, pues porque ahí arriba no hay programa, simplemente esta es una doble altura que tiene esta inclinación precisamente para dirigir una vista, una intención de mirar al patio. Y entonces en todo este basamento no hay una sola ventana porque no hay programa, solo una pequeña recámara acá que tiene una ventanita al norte y que es la de los invitados, por la cual se tiene acceso por esta escalera que se ve un poco por aquí. Entonces esta idea de que el programa se muestra desde el exterior, lo que sucede aquí es área de día, área de noche, por esto es más baja, esta tiene seguramente doble altura, nos parece como muy interesante, ¿no? Y ha sido algo que hemos como intentado reflexionar y ejercitar más veces, ¿no? Cuando nos encargaron una casita por ahí muy cerca de esta otra con ya más habitantes, aquí había no 2 sino 3 habitantes, se nos solicitaba que tuviéramos cada uno de ellos su propio habitáculo, su propio espacio, y no que no hiciera una recámara, sino era casi un universo, ¿no? Había un estudio, un baño, recámara, una pequeña salita, como un departamento para cada uno de los habitantes, ¿no? Lo que decidimos hacer fue generar 3 torres, en la cual cada una le corresponde una habitación y que están conectadas simplemente por un puente, ¿no? Pero aquí el tema, más que esta distribución, fue que el reglamento de construcción de este fraccionamiento, una cosa muy extraña, muy absurda, nos obligaba a usar una fachaleta de ladrillo, porque parecía que era lo que se estilaba en la zona, no entendimos nunca, pero nos obligaron a eso. Solo después de como 6 intentos de perspectivas y de renders y después de 6 meses nos autorizaron la casa con ladrillo. Entonces nosotros no queríamos construir esta casa en jarres y después forrarla, sino que queríamos aprovechar para que realmente el sistema portante de la casa fuera un ladrillo, fuera un tabique, un bloque. Y lo que quisimos hacer fue no caer como en un ladrillo industrializado, sino más bien un ladrillo de la zona artesanal en Tlajomulco, que es una zona de muy buenos ladrilleros,
y con este sistema tradicional de ladrillo, como que la experiencia de la casa fuera precisamente ¿no? el sistema constructivo. Entonces, con estas fotos que vimos ahora de Juan Rulfo, en los cuales el ladrillo se ha desgastado, se ve lo manual, se ve lo que tiene como esta expresividad, tiene cierta vida, ¿no? Nos parecía que podíamos contraponerlo contra esta otra arquitectura de tabique de Jacobsen, en Copenhague, donde hay una abstracción de estas geometrías, ¿no? Por un lado, la textura del ladrillo anteriormente visto en la fotografía, más burdo, más manual, contra esta definición tan geométrica. Entonces, el hecho de llevar la obra fue para nosotros como muy emocionante, trabajar con el ladrillo de lama, ladrillo tabique, adobón, le decimos también por allá. Tuvimos que fabricar un ladrillo de 20 centímetros por 40 para poder esconder castillos, porque no queríamos, les digo, este tabique industrializado como que pareciera que es una escuela o que es un baño público. Entonces aquí está el maestro Polo, que ahí nos enseñamos juntos a hacer estas celosías, estos ladrillos que tampoco nunca las había trabajado. Parece que esta experiencia de trabajar el ladrillo en forma aparente, pero que no sea una cosa industrializada, se ha perdido, al menos por ella se empieza a perder, y nosotros nos divertimos mucho junto con ellos de estar haciendo estos aparejos distintos, estas celosías. Por otro lado, la casa tiene un sótano que tenía que ser muros de contención, obviamente, y en este sistema de muros de concreto quisimos también que el concreto fuera aparente, que mostrara su potencialidad expresiva del concreto, sin tenerlo que enjarrar, encalar, pintar. El cliente nos decía, bueno, ¿y cuándo me van a enjarrar esto, no? O sea, ¿cuándo lo vamos a pintar? Y le decíamos, con las humedades que se dan aquí, por más que sellemos, yo te recomiendo que mejor dejemos esto, por ahí la libramos, por el hecho de que después los muros enjarrados o con tabla roca pudieran tener problemas. Y al final, pues él entendió que había una congruencia entre esta estructura aparente de concreto, aprovechar ya que se tenía que hacer, con también el ladrillo que estaba arriba, ¿no? Esta es como la base de la casa de concreto y arriba se puso el ladrillo. También como que nos hemos dado cuenta que a veces no es necesario forzar las cosas, quiero decir, si abajo no podíamos poner ladrillo porque el ladrillo no sirve para trabajar a compresión, o teníamos que reforzarlo mucho, terminaba siendo casi una fachaleta. Entonces abajo usamos concreto que tiene una congruencia estructural más lógica, y entonces arriba íbamos a usar el ladrillo que es más blando, donde realmente ya no, la presión es simplemente un poco a trabajar con sismos y trabajar con la gravedad. Estas son algunas imágenes ya de la casa que recién terminadas. Aquí estos aparejos, unos en capuchino, otros escamados, otros como muy regulares, en el cual nos estamos divirtiendo mucho, ¿no? Esto que vemos aquí en realidad fue simplemente un tema casi de juego en la obra, es voltear un ladrillo, evidenciar que esto no es fachaleta, era un poco como decirles a todos los vecinos que sí lo tenían, que son hechos nada más de recubrimiento, decirles, miren, esta sí está hecha de ladrillo, y además aprovechar que con el tiempo seguramente la lluvia dibujará aquí una pues, mancha de tierra, de un poco de lama, y también como el sol la dibuja ahora con una sombra, ¿no? Aquí se alcanza a ver un poco esta base de concreto que llega hasta 20 centímetros, que regula todo el terreno, y de ahí inicia todo el ladrillo. Aquí vemos el conector de estas, entre las torres. Esta es la torre maestra, la recámara principal, la cocina y cochera, y a la izquierda vemos una de las otras torres. Aquí se ve más esta relación de los materiales, en la base de concreto, las torres hechas de ladrillo. Y en el momento en que, la verdad no lo teníamos pensado, pero que nos obligaron a usar ladrillo, y luego quisimos usarlo aparente, y luego el concreto también aparente, y luego pensamos que podíamos hacer que todo el ejercicio tuviera las mismas condiciones o reglas, quiero decir, que entonces la madera fuera madera, que las vigas estuvieran expuestas, que no por ser honestos o moralistas, pero porque creíamos que era una condición que el proyecto solicitaba, dejamos que fuera sucediendo. Entonces
Los escalones de la escalera son de madera, madera sólida. Cuando hacíamos unos muebles eran también madera sólida, inclusive algunos enjarres y recubrimientos que se ponían de yeso. El yeso aplanado quedaba bruñido, sin pintar. La intención era que quedara realmente como con la mano del albañil que lo fue aplanando. Estas vigas también de madera, en lugar de ocultar el sistema estructural, pues evidenciarlo y mostrar que esta es una estructura que carga, que porta la cubierta, pues que sea de madera, una cosa más tectónica, quiero decir, más que se entienda lo constructivo. Estas son unas de las recámaras. Los pisos, intentamos no poner porcelanatos, sino hacer pisos de piedra. También al cliente le costó un poquito de entender cómo no iba a tener un porcelanato que están ahora de moda, son limpísimos y son perfectos, y luego estas uniones ni las notas. Nosotros decíamos, bueno, es que esta es una piedra laminada, es un slate que tendrá sus imperfecciones como las vemos aquí, pero eso creemos que le dará más calidez a la casa. No sabemos ahora todavía si lo ha aceptado, pero esperemos que sí. Y bueno, esto, ¿no? Algo que nos complicamos mucho, pero que fue también un disfrute de la obra, fue el hecho de hacer convivir estos materiales como este ladrillo, muy pues, poco parejo, imperfecto, irregular, contra los cierres que tienen que ser herméticos, sellados, que no entre el agua, la ventanería, la cocina, los accesorios, etcétera, ¿no? Entonces, como juego, esta dialéctica entre dos materialidades, casi dos arquitecturas, dos tiempos, algo temporal, algo muy de nuestro tiempo, esta geometría regular, es un ejercicio que nos pareció como muy rico y difícil de resolver también, ¿no? De hecho, esa condición como de mezclar estos dos lenguajes, estos dos sistemas, fue una cosa que en realidad heredamos de otro proyecto, de este proyecto que son unas oficinas en la Avenida Hidalgo, cerca del centro de Guadalajara. Y digo heredamos porque cuando nos invitaron a hacer este proyecto, esta era la preexistencia, una casa que ya no podíamos tumbar, podíamos inclusive con problemas cambiar su fisonomía, pero nos parecía interesante cómo dialogar con una preexistencia, ¿no? Eso que sucede en la casa anterior, como si fuera una ruina que después habitamos, o sea, como que estos ladrillos, estos bloques o tabiques hubieran existido antes y después nosotros nomás cerramos en estas ventanerías negras muy definidas. Aquí nos parecía que era de manera natural que se tenía que dar, ¿no? Entonces, esta era fue una casa en los años 50, después se convirtió en un kinder. El cliente estaba buscando casas para rentar oficinas, arreglarlas. Cuando vimos que a lo mejor aquí podía iniciar un futuro brillante, dijimos, cómprate esta, ¿no? La verdad, creo que le ha ido bien. Y lo que fuimos descubriendo en esta arquitectura era que el sistema constructivo estaba hecho de tabique, pero se había aplanado, se había borrado, y además que estaba muy bien, que no había vigas, estaba muy bien hecho, ¿no? Si quitabas el enjarre. Entonces, lo que hicimos fue recuperar precisamente ese sistema, borrar inclusive en este basamento algo que había de pintura y de recubrimiento también, sacar de nuevo el concreto, regularizarlo, claro, proporcionar con las nuevas necesidades un poco este pórtico. Por dentro teníamos también todo este pastiche de arquitecturas, una columna por aquí que no coincidía con la ventana. Fueron cosas que se fueron añadiendo con el tiempo. Esto era otra añadidura que se le había hecho en otro momento. Y entonces lo que decidimos nosotros fue construir, dejar esta casa preexistente, las preexistencias, mostrarlas, mostrar inclusive su sistema constructivo original e imponerle un sistema nuevo, más tejido, más abierto, más tectónico,
Cuando digo tectónico es cuando algo está como ensamblado, que está como tejido. Contra la pesantez dura del antiguo tabique o casa, ¿no? Entonces este diálogo como de las arquitecturas, una arquitectura más, no quiero decir actual, pero con un sistema, cuando la técnica de ahora es necesaria y esta otra arquitectura como más tradicional, evidenciada inclusive con otro color, nos parecía que era como la manera de abordar este ejercicio, ¿no? Entonces en la cual vemos los elementos nuevos que se le sobreponen a la arquitectura preexistente, son precisamente estas cosas muy bien definidas en color negro, ¿no? O gris, así como si fueran mucho más transparentes, más ligeras, en el cual la luz entra mucho más fácil, corre, rebota. El sistema portante son pilotes, columnas, y no muros. Los muros en este nuevo pabellón que se construye y que dialoga con el otro es mucho más ligero. Aquí lo vemos, este es el pabellón nuevo, hecho de acero, por eso podemos conseguir estos claros más largos, como vemos aquí, con pequeñas agujas que van soportando, ayudando a cargar todo, ¿no? Y se consiguen estas espacialidades en las cuales en perspectiva tú parece que tienes un muro, ¿no? Pero cuando vas caminando se empiezan a velar las vistas. Esta idea de la secuencia, ¿no? De la secuencia de los elementos que va construyendo límites, es algo que nos ha interesado mucho desde hace tiempo, cuando tuvimos la experiencia de encontrarnos con un libro de Bruno Tao que habla sobre el Palacio de Katsura en Kioto, Japón, y recuperando estas imágenes de los palacios, casas en Kioto o de Katsura, en el cual vemos que esta columna está aquí porque precisamente sirve para estructurar este techo, estas vigas aquí no están de adorno, simplemente están porque cargan la cubierta, y toda esta idea de mostrar y evidenciar la estructura a manera de ensamblajes, a manera de agrupar elementos y no simplemente de construir y enjarrar, es algo que hemos aprendido de esta arquitectura, ¿no? Y que sucede un poco cuando nos encargan precisamente el interiorismo y un poco de estructura también para unas oficinas de una empresa japonesa en Guadalajara que vende comida. Entonces creíamos que este lenguaje de ir armando, como ensamblando, tejiendo, y de manera como con materiales muy casi puros, el acero solo se pinta, pero todo lo demás queda como en bruto, apenas con una cera. Creemos que esto era algo que podíamos aprovechar para esta obra, ¿no? Si vemos aquí también las escaleras están tejidas, o sea, quiero decir, todos estos elementos que ven aquí no son solo divisorios o son decorativos, sino sirven para estructurar esta escalera. La estructura que vemos aquí siempre queda aparente, o sea, no se trata de ocultar, sino queda ahí presente, se compone con ella, como estas vigas, como estas otras columnas que aparecen aquí. Esta idea también de que en la perspectiva tú logras privacidad, ¿no? Pero cuando estás un poco más visto de frente, puedes conseguir esta transparencia, ¿no? Que es algo que nos pedían. Se fijan aquí, este sistema que regula todo, que es ensamblajes, evidenciar todos los cargadores de los plafones aquí están también, ¿sí? No están ocultos por arriba, no es como esto de aquí, que hay miles de alambres y que no vemos. Preferimos que estas venas se evidencien siempre y que vayan de viga a viga. Y porque esta idea de conseguir como que los materiales expresen lo que son, o sea, tratar de sacarle al material su propia expresividad, su condición de formación, nos ha como últimamente interesado mucho, ¿no? Porque además los primeros edificios que construimos, a lo mejor todavía más jóvenes, cristal, y tratamos de hacer como cosas a lo mejor más vanguardistas, propositivas, no sé, nos damos cuenta que al año se hacían viejas, se veían mal, ¿no? Entonces esta idea de que los materiales expresen lo que son nos parece
importante porque además se avejentan mejor, envejecen bien. No quiere decir que estas arquitecturas, como las de Luis Barragán, como las de Matías Geritz, no nos interesen, no nos gustan, pero sabemos el mantenimiento que hay que tener para pintar esta torre amarilla del Eco de Matías Geritz, o también de este muro negro que tiene que pintar 2 o 3 veces al año. Preferimos que los materiales vayan como envejeciendo ellos mismos, ¿no? Y vayan teniendo cada vez más carácter. Es como, decimos una vez, como las canas de las personas, ¿no? Las canas pues, también hablan de que la gente ha recorrido el tiempo y tiene su experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo saber dónde o que los materiales hablen por sí mismos? Siempre nos ha interesado, ¿no? Bueno, siempre que visitábamos este edificio, el Museo Experimental El Eco de Matías Geritz, obviamente siempre había un material que capturaba siempre nuestra atención, justamente por lo que acaba de explicar Salvador, ¿no? O sea, estas arquitecturas de Matías y de Luis Barragán, si se siguen pintando y pintando y pintando, la verdad es que tú las ves y las visitas y pueden ser tan vigentes como desde el día 1 que se construyeron, ¿no? Pero tal vez hay un material aquí y que a nosotros nos encanta también por eso, es el piso del patio del Museo Experimental de Matías Geritz. Es el único material que evidencia este paso del tiempo, realmente es el único que evidencia la edad de este edificio, ¿no? Sigue envejeciendo, envejeciendo, envejeciendo. Entonces, justamente en este edificio, dentro de este museo, y este es el último proyecto que presentamos, tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a un concurso de arquitectura, en donde lo hace cada año el museo, lo organiza cada año, y donde se trata de intervenir el patio del museo, justamente el patio donde está este material de barro que a nosotros siempre nos había gustado. Y en cuanto nos invitaron a participar, la verdad es que de las primeras cosas que dijimos, uy, el barro, que siempre nos ha gustado, lo podríamos utilizar, podríamos hacer algo con él, lo podríamos evidenciar de alguna manera, ¿qué haríamos con él? ¿No? Era como de las primeras preguntas. En este patio el museo siempre organiza puestas en escena, conferencias, presentaciones de libros, danza, música, teatro, siempre hay eventos culturales. Entonces era importante que el pabellón no entorpeciera estos eventos. Y bueno, parece que a Matías también le gustaban estos pisos, ¿no? O sea, obviamente él lo eligió, él lo puso, algo como muy parecido a esto. Entonces, para quienes no conozcan a Matías Geritz, nunca han escuchado de él, rápidamente decirles que Matías Geritz fue un artista plástico, no era arquitecto, Matías Geritz. Y Matías, que era un alemán, él vino a México y fue un personaje que fue sumamente crítico con el ambiente artístico mexicano de los 50s, que fue cuando él estuvo aquí. Y entonces Matías fue precisamente a través de esta obra del Museo Experimental del Eco, imagínense, siendo un no arquitecto, de repente le encargan una obra de arquitectura, y entonces fue a partir de esta obra que Matías aprovechó para hacerle un recordatorio a todos los arquitectos, digamos, funcionalistas, ideales funcionalistas de la época, y que el recordatorio o el manifiesto que intentaba hacer Matías Geritz a través de este edificio era recordarles, arquitectos funcionalistas, no se olviden que la función principal de la arquitectura es la emoción. Eso decía Matías Geritz, arquitectura emocional, le llamaba él. Y entonces, Matías lo que hizo, esta es una planta del museo, quienes no han ido a visitarlo, vayan. Es un museo muy, muy pequeñito, pero si ustedes ven la planta, obviamente Matías Geritz, desde su condición de artista, pues lo único que tenía para expresar algo, para decir algo, era la expresión plástica, precisamente. Él era un artista plástico. Entonces, para hacer este manifiesto crítico a los arquitectos funcionalistas de la época, a los arquitectos que tenían esta traza racional de la época funcionalista, entonces Matías Geritz lo que hizo fue exactamente lo contrario, empezó a meter, si se fijan, diagonales, muros en diagonal, perspectivas forzadas. Si se fijan, todo el piso del museo es una duela que está distorsionada para hacer todavía esta idea de la emoción, de la perspectiva forzada muchísimo más fuerte. Y entonces, cuando nos invitaron a trabajar, este es el patio del museo, que este es el concurso de arquitectura, se desarrolla aquí, entonces que hacer una intervención en los límites del patio.
Entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre el barro como tema, posible tema de nuestro pabellón o de nuestra propuesta, cuando vimos esta planta nos dimos cuenta, si se fijan, que el barro tiene un formato que es 40-40, es una retícula racional que él tanto criticado de los arquitectos de la época, y entonces esta retícula, que además él eligió, porque él eligió el barro, es el único elemento de todo el conjunto que probablemente delata esta idea de las diagonales y las perspectivas forzadas. Si se fijan, la retícula se empieza a cortar aquí, entonces la retícula es la que evidencia todas estas cosas, todos estos efectos de Matías Geritz. Entonces decíamos, pudiéramos, era la primera pregunta que nos hacíamos para trabajar con el barro, ¿podíamos nosotros en nuestra propuesta hacer que el barro también participara, esta retícula que participara de la expresividad plástica de todo lo demás? ¿Podíamos evidenciar esta retícula? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿No? Era de las primeras preguntas que nos hacíamos. Y otra pregunta que nos hacíamos era, afuera del museo, afuera del patio, hay un parque que se llama curiosamente Jardín de las Artes, y es un parque lleno de vida, en donde está todo el tiempo, todos los días hay una serie de montajes efímeros aquí, en donde hay, imagínense, gente vendiendo artesanía, gente vendiendo libros viejos, amateurs, pintores vendiendo sus primeros óleos, pasa absolutamente, perros de pelea, o sea, pasa una serie de cosas, un montón de cosas que pasan aquí afuera, y lo único que divide al museo de toda esta dinámica urbana que está a pasos cruzando la calle de aquí, es este muro. Miren, aquí ven esta señora, aquí ven la escala del muro, es este pequeño muro que divide al museo de la calle, de todo esto que sucede enfrente de él. Entonces, como otra idea casi en ese momento idealista y vaga, nos preguntábamos, ¿podíamos de alguna manera desvanecer este límite? ¿Podíamos romper el límite entre el museo y la calle? ¿Podíamos conectarnos otra vez con la calle y con el parque dentro del museo? ¿Podíamos lograr eso? Era así como una pregunta abierta y loca en su momento. Otra pregunta inminente era, obviamente, ver qué habían hecho los anteriores pabellones, cómo dialogar con lo que habían hecho antes, cómo no repetir los contenidos que habían explorado. Entonces, por ejemplo, el primer año Frida Escobedo había propuesto una topografía sobre el piso del patio. El segundo año Estudio MMX había propuesto una cubierta tejida, digamos, semitechando todo el espacio del patio. Y el año anterior a nosotros, Luis Aldrete había propuesto este muro que dividía el patio en dos, y detrás de este muro, el patio que quedaba detrás de este muro que encerraba la torre, había puesto una serie ahí de espejos y jugaba con el tema de los reflejos, etc. Entonces nosotros sentíamos que topografía, cubierta y muro habían de alguna manera como cerrado un ciclo de temas en donde los límites horizontales y verticales habían sido todos explorados, ¿no? Digamos, cubierta, piso, muro, ya habían sido explorados. Entonces sentíamos que a la cuarta edición le tocaba abrir un nuevo tema, y aquí es donde el barro todavía cobró como mucho más fuerza, porque creíamos que el tema podía ser evidenciar lo existente o trabajar con lo existente. Entonces sentíamos que por ahí íbamos bien. Y esto que ven aquí, esta es la serpiente original que había en este patio. Matías Geritz hizo esta serpiente monumental que se llama la serpiente del eco. Entonces estaba colocada aquí, y de alguna manera como que la gente que cuando se hacían eventos me dialogaba con la serpiente y demás. Entonces cuando nosotros estábamos trabajando en la propuesta, nos lanzamos al DF y fuimos a ver el patio del museo, y tuvimos la fortuna, digo la fortuna porque les puedo decir que casi ese día nació la propuesta final. Había una puesta en escena y vimos un patio totalmente lleno de gente, pero retacado, o sea, creo que no cabía una persona más, una silla más, estaba muy muy lleno. Entonces esta imagen nos hizo ver que no podíamos o teníamos que renunciar a construir, aunque Matías lo había hecho ya en su momento, a construir un objeto dentro del patio, un objeto que no posibilitara que se dieran ese tipo de eventos. Y también nos hizo ver que los visitantes eran un actor importante al entrar en contacto con la pieza. Entonces estábamos como con todas estas reflexiones, obviamente la agilidad de construcción
y la condición económica. El museo te dice no te puedes gastar más de tanto en la propuesta, entonces eran otras condicionantes clave para hacer la propuesta. Entonces lo que hicimos, esta es una maquetita conceptual de papel, nuevamente del ECO, lo que hicimos es una propuesta en que nosotros la llamamos introducir una nueva diagonal en el Museo del ECO. Entonces era una nueva diagonal que no venía de los muros, como lo había hecho Berit, sino que venía del suelo, elevar una diagonal, a generar una pendiente y entonces modificar el trayecto horizontal ordinario de la gente que siempre visita el museo. Entonces al llegar a este punto se encontraba con esta pendiente y esta gran diagonal. Entonces creo que esta es la imagen donde mejor se entiende el proyecto, que al final sentíamos que lográbamos lo que queríamos hacer. Si se fijan, el proyecto se trata de hacer una línea, es una línea que conecta el nivel original del patio y de la galería con el nivel donde termina ese muro que divide a la calle del museo. Por lo tanto, se genera automáticamente una rampa, una pendiente muy grande, pero también es, digamos, conceptualmente un gran puente entre el museo y la calle. Están siempre dialogando uno con otro. Entonces, esta gran tarima nos permitía generar esta nueva pendiente, que en el sentido inverso era bien interesante, porque la propuesta trataba de hacer un foro natural en el cual las personas se iban a sentar, iban a estar viendo estos eventos que suceden constantemente, y no solo eso, iban a estar de frente a la galería, y entonces este ventanal que siempre está ahí como olvidado, que es a través del cual sales al patio del museo, se vuelve un elemento protagonista de la propuesta, porque la gran direccionalidad de la pendiente lo permite y lo establece. Y entonces también es bien interesante ver la comunicación entre los que están aquí afuera y los de adentro, están siempre en contacto visual. Esto es un poco cuando nos dijeron que habíamos ganado, no lo podíamos creer. Se tenía que construir en una semana. La verdad es que fue muy rapidísimo todo, muy rápido el concurso, muy rápido. Nos dijeron que habíamos ganado y muy rápido la construcción, se tenía que hacer prácticamente una semana. Entonces, nada más como para mostrarles este sistema de andamiaje que tuvimos que hacer para poder hacer posible el montaje. Se iba haciendo el andamiaje, se iba recubriendo la tarima y poco a poco se iba formando esta gran pendiente, y digamos que conseguimos las mismas piezas de barro que había propuesto Matías Greiris, el mismo formato, 40-40, y entonces simplemente se iban montando sobre la tarima, recargando una pieza sobre otra, y entonces se iba forrando con este piso original con la nueva pendiente. Entonces, finalmente el patio perdió profundidad, es decir, el patio ya no tiene fondo, se perdió. Lo que nos encanta pensar es que lo que establecimos es como una especie de nuevo horizonte, ¿no? Cuando tú tienes este muro, pues, el patio se acaba ahí, pero al no existir, entonces se genera totalmente un nuevo horizonte casi infinito, ¿no? O sea, no hay nada que bloquee tu vista, ni siquiera podrías pensar que podría seguir infinitamente aquí. Es una especie de, en donde ves los árboles hacia atrás, se genera completamente una nueva visual del lugar. Y entonces, en esta imagen se alcanza a ver cómo este es el nivel casi original del patio, se elevó un poquito. Esta línea que ven que se va acercando aquí hacia nosotros, esta es la línea paralela. Recuerden que el patio es todo irregular, entonces esta es la paralela a este muro que divide de la calle. Entonces la pendiente viene hasta acá y se empieza a generar esta especie de pequeño estrado, foro para los eventos. Y obviamente esta línea de aquí es también un desagüe, pequeño desagüe que proponíamos por si llegaba a llover, ¿no? Entonces esta es finalmente la imagen del patio. Nos gustaba mucho cómo, aunque trabajamos con una nueva pieza, recordábamos la condición original del patio. Era como una dualidad de estas dos cosas. Este es nuevamente el patio con la rendija de agua, y esta a mí es de las imágenes que más me gustan. Coincidió con que el artista Abraham Cruz Villegas había hecho todo un montaje dentro de la galería y que iba a convivir con nuestro pabellón, y que era todo un andamiaje de una casa que había demolido. Entonces para nosotros esto es lo que quedaba oculto debajo de la pendiente, o muy parecido, ¿no? Entonces sentíamos que dialogaban muy bien. Y lo que me gusta muchísimo de esta imagen es que si tú nunca has ido al ECO,
o la experiencia de la gente que veíamos entrar al ECO y que nunca había ido al ECO, casi podrías pensar, por lo menos por un momento, podrías pensar que siempre había estado así. Y si ya había sido, creo que el impacto era todavía mayor, porque si llegaba la gente, a ver, ¿qué pasó? Porque es el mismo piso. Entonces, pero de repente, pues para todos era una invitación clara a subirse y a recorrerlo. Entonces, esta era como la fortaleza del proyecto. Entonces, el patio para nosotros pasa de ser un espacio estático, contenido en sí mismo, a un espacio activo, transitable, público. Este es el espacio que queda justo detrás de la torre, estamos ahí, y lo que hicimos ahí fue dejar un pequeño testigo, hicimos estas perforaciones, porque cuando tú entras al museo hay una pequeña puertecita detrás de esta torre por la que también puedes acceder al patio, y es de cristal. Entonces, como nosotros la teníamos que dejar bloqueada, lo que hicimos fue dejar estas perforaciones que siguen iluminando la torre y que evidencian todo el sistema constructivo, el montaje que está debajo, y entonces tú sabes que lo que estás viendo es en realidad efímero, ¿no? No es así. Y esta es una de las imágenes que más me gustan, porque la verdad es que sucede un acto inesperado totalmente en el museo. Si tú vas caminando por la calle, de repente ves personas paradas en donde jamás habían existido, ¿no? Entonces, de verdad, estábamos en el proceso de obra y de repente, pues, las primeras personas paradas ahí, que eran los que nos iban a hacer el montaje, unas personas de la UNAM increíbles, y estábamos ahí todos montados y veíamos de repente como gente con traje, así con su hamburguesa, que se ve que trabaja por ahí y que pasa todos los días, y de repente iban pasando y la expresión de voltear, como se detenían por un momento, como, ¿qué haces ahí, no? Entonces, como esto empieza a suceder todo el tiempo, y cuando hay eventos, pues hay muchísima gente aquí parada. Entonces, este acto como de dialogar uno con otro, este es el día de la inauguración del pabellón, y digo, es como un ejemplo muy burdo, pero literalmente me tocó ver que al final de la exposición hubo quien iba pasando una señora por aquí por la calle vendiendo bolis, y una chava así como, ¡hey, 3 de piña! Y entonces, 3 bolis de piña, 20 pesos, siguió la señora, se pasó por el museo, vendió 3 bolis y se fue, ¿no? Es como esta especie de dinámica entre la calle y el museo, cosa como de verdad logramos vencer esta barrera, es realmente increíble. Entonces, creemos que al final la propuesta fue justo, lo que queríamos era evidenciar lo evidente, ¿no? Evidenciamos la retícula, evidenciamos el barro, evidenciamos el parque, evidenciamos la calle, evidenciamos a los visitantes, evidenciamos el ventanal. O sea, de alguna manera sentíamos que todo lo que siempre ha existido, esto se evidencia, y entonces esta cosa se convierte como en una plaza, ¿no? Más que en un pabellón, una plaza pública. Y bueno, ya esta es la última imagen, como el antes y el después, y la nueva pieza. Ya eso es todo, muchísimas gracias.